Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal la evaluación del sábado? ¿Alguna opinión? Me gustaría saber qué tal les fue el sábado. ¿Alguien me podría decir algo? Bueno, entonces voy a pasar rápidamente a ver la misma, pero muy rápidamente. Mm. Tenemos la evaluación. Habían básicamente dos potencias, ¿no? Pero esta vez, a diferencia del circuito visto en clase, no había efecto de temperatura, ¿correcto? Entonces, eran dos materiales para averiguar cuál era el más barato, ¿no? Obviamente, había la posición 1 funcionaban las dos resistencias, la posición 2 funcionaba una resistencia, semejante a lo visto en clase. Entonces, la posición 1, si funcionan dos resistencias, la resistencia equivalente es mayor, por lo tanto, la potencia es menor. Acuérdense que es inversamente proporcional, ¿no? Entonces, la posición 1 es la resistencia CRA y RB, la posición 2 es la resistencia RB. Entonces, justamente trabajábamos lo que era potencia y nos dábamos cuenta que a menor potencia, mayor resistencia. Pero con los datos del problema y como las potencias son exactamente 125 y 250, es decir, 1 y 2, entonces RA y RB tienen el mismo valor. Se dijo en el problema que no había efecto de temperatura, ¿correcto? Entonces se hallan las corrientes a cada una de las potencias requeridas y se hace obviamente el análisis con la mayor corriente, porque como tenemos densidad del material, con la mayor corriente tendremos la mayor sección, ¿no? Entonces tenemos las secciones teóricas y nos vamos a la superior, pero comercial, ¿no? Tenemos esto y recordamos que resistencia es resistividad a longitud entre sección. Por lo tanto, la longitud la hallamos, pero la longitud total la hallamos basados en RA y RB, porque en la realidad es un solo alambre que va a tener, por un lado, una resistencia RA, por otra resistencia RB, y tiene una forma de contacto entre las dos, según el gráfico que se mostró al inicio de la evaluación. Entonces nos salen las longitudes. Después nos dicen en el texto del problema que que el costo por metro es de $1.75 para la sección de 0.0201 milímetros cuadrados. Se aplica una regla de 3 y se saca el costo por metro para el material Nicrom y para el material Cantal. Se calcula y se ve de que la solución de Cantal es más económica, ¿correcto? ¿Correcto hasta ahí? ¿Correcto todos? El inciso B, teníamos la fuente, pero el horno no lo tenemos directo. Entonces hay una distancia de 5 metros, entonces tenemos una caída de tensión en los conductores, ¿correcto? Es muy parecido a lo que vimos en clase, ¿no? Entonces, hay dos posiciones y va a haber dos resistencias, ¿no? Entonces, debemos hacer el cálculo. Eh, Ahora también hay un nivel de caída, ¿no? Entonces, la mínima tensión que podría tener esto es de 46.56 voltios. Podemos asumir que esa es la tensión que recibe el horno. Y tenemos dos casos, ¿no? Posición 1, SRA más RB, posición 2, SRB.
Entonces trabajamos para la posición 2 donde solo tenemos RB y hallamos la corriente. Según esa corriente, la admisible es por 1.25, ¿no? Y después aplicamos leyes de tensión y calculamos que la caída del conductor debe ser 0.72. Le planteamos lo mismo que en clase. Si tenemos menor caída de conductor, recibimos mayor tensión en el horno. Entonces, justamente estoy haciendo eso y tengo una inecuación para el R de conductor. Pero acuérdense que son dos casos, ¿no? Vamos a analizar para la posición 1, donde ahora hay RA más RB. Tenemos esta corriente, la corriente admisible sería esta, ¿no? Total, ya sabemos cuál es la corriente que nos va a limitar el problema, obviamente va a ser la mayor. Y después tenemos la ecuación, seguimos teniendo que el R del conductor debe ser menor a 0.72 voltios, pero como cambió la corriente, la resistencia del conductor debe ser menor a este valor. Entonces tenemos dos inecuaciones, R del conductor menor igual a 0.2850 y R del conductor menor igual a 0.1425, de lo que intersectamos y nuestro R de conductor debe ser menor igual a 0.1425 y nuestra corriente admisible debe ser mayor a 6.3151. Bueno, de acá hallamos lo mínimo de sección debe ser 0.6315, o sea, debe ser mayor que esta. Y lo que se nos decía en el problema era que era TW tipo tubo, ¿no? Entonces, justamente vemos que calibre métrico recién tenemos para esta sección. Pero en TW en tubo no satisfacemos la condición de corriente admisible, que era 6 punto tanto. Pero para esta sección de 1.5 satisfacemos porque es 7 nuestra corriente admisible. ¿Correcto? ¿Sí? Este problema es en la realidad, digamos, floro, ¿no? Porque, vean, va a haber resistencias en los conductores, son dos, la distancia de 60 metros. Tenemos 4 lámparas y una ducha, ¿no? Entonces, justamente, hallamos con los datos, tenemos la distancia, sabemos cuánto es la resistencia del conductor, tenemos los datos nominales de las lámparas y de la ducha eléctrica, y cuando todos los elementos están conectados, tenemos 4 duchas en paralelo, perdón, 4 lámparas en paralelo con la ducha, hallamos esta resistencia y tenemos este circuito. Pero la casualidad es que tenemos la resistencia de los conductores y la resistencia equivalente de la casa de Julio. Entonces simplemente despejamos la corriente, ya tenemos la corriente que va a circular en la casa de Julio. La potencia va a ser corriente al cuadrado por la resistencia equivalente. Y la tensión, ley de Ohm, corriente por resistencia, ¿no? Esa sería la parte A. La parte B ahora ya no está teniendo, o sea, ya no tenemos en consideración la ducha, era la parte B. Entonces va a ser otra resistencia de la casa de Julio, pero para el inciso B es esta. Y de nuevo, tenemos todas las resistencias, despejamos la corriente. Entonces, bueno, acá debió ser IB, me equivoqué en el grafo, me equivoqué al poner IA, este es IB porque es el inciso B. Bueno, acá la potencia disipada en la casa de Julio es casi 200 vatios y la tensión de las lámparas es 219.5101. ¿Hasta ahí todo ok? ¿Sí? Sí, profe. Ujú. La parte C, en la realidad ahora ya no solo interviene la casa de Julio, sino la de Pedro, ¿no? Donde en el caso de Pedro tendremos algunos componentes más. Tenemos unas lámparas de dato 20 vatios, 220 voltios. Tenemos una ducha igual que la casa de Julio y tenemos una hornilla eléctrica. Y nos dicen que están interviniendo los 6 elementos. Y en clase se explicó que deben estar en paralelo. Si estuvieran en serie, ninguno recibiría la tensión que requieren para operar, ¿no? Entonces tenemos ahora la resistencia de la casa de Pedro. En el caso de la casa de Julio es el caso en que todos los elementos funcionan, es decir, las 4 lámparas y la ducha, ¿no? Tenemos el conductor en la casa de Julio, en la casa de Pedro,
El conductor lo calculamos simplemente es a 40 metros de la casa de Pedro, ¿no? Entonces, en la realidad tenemos este circuito donde podemos hallar la resistencia entre CD va a ser esto en paralelo con RJA. Entonces tenemos este circuito, tenemos las resistencias, podemos resolver, hallamos I1 y de ahí hallamos la tensión CD por medio de ley de Ohm. Si tenemos la tensión en CD, ¿no? Entonces tenemos la tensión de la casa de Julio. Y podríamos hallar la corriente en la casa de Julio y también la potencia en la casa de Julio. Y si teníamos I1, tenemos I2, I3 es I1 menos I2. Y teniendo I3, podremos hallar la tensión en F, que es la tensión en la casa de Pedro, potencia y todo lo demás, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace, ¿no? O sea, ya la potencia, la corriente en la casa de Julio por ley de Ohm, la potencia en la casa de Julio, ¿no? Y veamos, la tensión en la casa de Julio es 211.4096. Después, como dije, hacemos leyes de corriente de Kirchhoff, hallamos I3, que es la corriente que circula por la casa de Pedro, ¿no? Pues la tensión en la casa de Pedro va a ser la corriente I3 por la resistencia de la casa de Pedro, ¿no? Que es 207.8842. Y la potencia en la casa de Pedro la I es simplemente de corriente por tensión, ¿no? Entonces, nosotros en el inciso D nos dice que las lámparas están en un rango de 220 menos 5 a 220. No se considera el más 5% porque la fuente da 220. Entonces, para llegar a las lámparas tú tienes caída de tensión, por eso no consideramos el más 5%, solo el menos 5% a 220. Entonces el rango de 209 a 220. Y lo que quiere decir que la casa de Pedro está fuera del rango. En cambio, la casa de Julio está en el rango. Quiere decir que las lámparas de la casa de Pedro no van a operar bien. En cambio, las de Julio sí. Y el último problema creo que era el más sencillo, ¿cierto? El último problema, como yo dije, era definición de AC. Se les dieron dos curvas. Esto es la tensión máxima y esta es la corriente máxima, ¿correcto? La función seno, la función U es un seno con desfase 0. La tensión I es una función seno con desfase de 26 grados. Entonces, justamente tenemos omega es 2 pi f y f es 60 Hz. Por lo tanto, omega es 120 pi. La tensión va a ser 323.8 seno de 120 pi t más 0. Y justamente en el caso de la corriente va a ser 32.8 seno de 120 pi t menos 26. Acuérdense, el argumento es igual a 0 y omega t es igual a más 26. El desfase de la corriente, ¿no? De ahí se hallan los valores eficaces, que es simplemente el máximo entre raíz de 2, y se expresa los fasores, ¿correcto? Se hace una división, tensión entre corriente, y se halla la impedancia. Y la parte del desfase es simple, ¿no? Como el ángulo de la impedancia es positivo, tenemos un circuito RL. Por lo tanto, la corriente está trazada respecto a la tensión. Y acá en la gráfica también vemos la corriente, digamos, la tensión nació en el año 0, la corriente nació en el año más 26. ¿Correcto hasta ahí? ¿Correcto todos? Bueno, espero que les haya ido bien. No sé qué tan difícil les pareció o les pareció simple. De repente debieron haber comenzado pues por la pregunta de AC, porque era la pregunta realmente bastante sencilla y directa, ¿no? Bueno, voy a hacer una parte teórica y retomamos al problema. Leonardo dice que estaba larguito. En la realidad, la pregunta, vamos a ese punto. ¿Cuánto pudo haber demorado hacer la pregunta 3?
Si realmente habían estudiado. ¿Cuánto puede haber demorado la pregunta 3? 5 minutos máximo. Y qué bueno que ustedes lo hayan puesto y que no lo haya dicho yo. Entonces, ya tienes casi todo el tiempo para la pregunta 1 y la pregunta 2, ¿correcto? La pregunta 1 es muy parecida a la que yo hice en clase, es muy parecida, pero si revisaron el material, había una pregunta prácticamente idéntica a la pregunta 1 entre los problemas resueltos, solo que con otros datos de potencia, pero era una pregunta, yo diría, idéntica. Era casi igual como puedes tomar. Entonces, si lo habían revisado, ya era prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, entonces el ejercicio diferente era el problema 2. Sin embargo, el problema 2 era simplemente plantear las cargas y era, ni siquiera tenías que calcular, diseñar ¿cómo se llama? Un conductor, sino ya sabías la distancia, sabías el tipo de conductor y con eso se podía resolver, ¿no? Entonces, no había mayor inconveniente, ¿no? Entonces, ese es el punto. Había problemas prácticamente idénticos, ¿no? Había un problema realmente muy, pero muy parecido. Acá estoy tratando de buscarlo. Ujú. Solo un momento. Pero sí, había un problema prácticamente idéntico, entonces, siendo así, no era mucho el tiempo que realmente te hubiera demorado hacer ese problema, ¿no? A eso es a lo que voy, no hubiera sido tan demorado resolver ese problema, porque había uno prácticamente idéntico, ¿no? Entonces, en la realidad, el problema diferente era el problema 2, pero era plantearlo como un circuito. Entonces, por favor, practiquen más. Hay un montón de problemas para que ustedes practiquen. Entonces, honestamente, sin que nadie se ofenda, no me pareció que estuviera larga, ¿no? A lo mejor no hemos practicado lo suficiente, o mejor dicho, no han practicado lo suficiente. Y no me lo lleven a mal, ¿correcto? Bueno, volvemos a la clase. Sabemos que hay reactancia inductiva y capacitiva, ¿correcto? Entonces, y ambas son funciones de la frecuencia, ¿no? Pero ¿qué pasa si en un problema se les dice que por X motivo cambia la frecuencia del generador eléctrico? Y, por ejemplo, de 50 hercios pasa a 60 hercios o de 60 hercios pasa a 50 hercios. Entonces cambia la reactancia, ¿correcto? Acá hay unas fórmulas de rápido uso que vamos a ver en el problema que nos faltó la clase pasada. Vamos a ver que tenemos la reactancia inductiva a la frecuencia 2 es la reactancia inductiva a la frecuencia 1 por F2 entre F1. La reactancia capacitiva a la frecuencia 2 es la reactancia capacitiva a la frecuencia 1 por frecuencia 1 entre frecuencia 2. ¿Cómo así? Reactancia inductiva frecuencia 2, reactancia inductiva frecuencia 1 por frecuencia 2 entre frecuencia 1. La reactancia inductiva a la frecuencia 1 es 2πfL. Si yo multiplico por frecuencia 2 y divido entre frecuencia 1, elimino el término frecuencia 1 y me queda 2πf2L, que justamente es la reactancia inductiva a la frecuencia 2. La reactancia capacitiva a la frecuencia 2 es reactancia capacitiva a la frecuencia 1 por frecuencia 1 entre frecuencia 2. Reactancia capacitiva es 1 entre 2πf1C y eso por F1 entre F2. Se cancelan los F1 y nos queda 1 entre 2πf2C. Entonces simplemente eso es reactancia capacitiva a la frecuencia 2. Eso es en un problema si hay un inciso donde cambia la frecuencia. Si es reactancia inductiva, la multiplican por la nueva frecuencia entre la frecuencia original. Y si es reactancia capacitiva, le multiplican por la frecuencia original entre la frecuencia nueva
y obtienen el nuevo valor. No necesitan despejar C para de ahí calcular el nuevo valor de la reactancia capacitiva. No necesitan despejar L para calcular el nuevo valor de la reactancia inductiva, ¿correcto? Perfecto. Entonces, bueno, vamos a retomar el problema anterior. El problema anterior era este. Este fue el problema, perdón. Este fue el problema en que nos quedamos, ¿no? Y si ustedes se acuerdan qué fue lo que hicimos de este problema, hallamos la impedancia equivalente, ¿no? Y de ahí, justamente como teníamos el dato de la tensión, hallamos la corriente, ¿no? Esto está en serie, el equivalente en paralelo con esto, todo esto en serie con esto, todo esto en paralelo con esto, todo esto en serie con esto, y justamente la impedancia equivalente va a estar en paralelo a la fuente y esta reactancia inductiva también está en paralelo a la fuente. Entonces la impedancia final va a ser todo esto en paralelo con esto, ¿no? Lo hicimos la clase pasada, hallamos todas las etapas, ¿no? Justamente como teníamos esa fuente de tensión y no nos dieron la referencia, no nos dieron la función sinusoidal, nosotros establecimos la referencia como si esto fuera seno omega t más 0, por eso el fasor sería 220 con ángulo 0, entre la impedancia equivalente teníamos la corriente, ¿correcto? Ahora el detalle es la parte B. ¿Qué cosas nos piden en la parte B? En la parte B nos dicen la tensión y la corriente entre los puntos A y B, que circula por esta impedancia de 15 con ángulo de 37. Acá tenemos que hallar la tensión y la corriente. Y justamente el inciso C es lo que les acabo de explicar. Dice, por una falla en el ABR del grupo electrógeno, se produce un cambio de frecuencia de la fuente disminuyendo a 50 Hz. ¿Cuál será el valor de la corriente entregada por la fuente de tensión? ¿Correcto? Entonces vamos a ir al inciso B y de ahí al inciso C. Para el inciso B, para resolver el inciso B, ¿qué necesitaríamos? Necesitaríamos dejar el circuito simplemente con la impedancia equivalente a toda esta parte en paralelo con esta impedancia de 15 con ángulo de 37, todo esto en serie con esto y todo el equivalente en paralelo con esto. Es decir, no necesitamos o no vamos a usar el circuito totalmente reducido, sino vamos a usar un circuito reducido solo a esta parte para poder calcular lo que se nos pide. Es decir, tendríamos algo como esto, ¿correcto? Donde justamente esto es toda la reducción de la parte de la izquierda sin aún agruparlo con la impedancia de 15 con ángulo de 37, ¿no? Tendríamos eso en serie con esto, la fuente y esto en paralelo a la fuente. Pero como la fuente y esto están en paralelo, esta reactancia inductiva, simplemente les he cambiado de orden para que se me sea más simple solucionar el problema. Entonces vean ustedes, tengo esto y justamente ¿qué tengo? Tengo la corriente I, ¿cierto? Eso fue parte del problema anterior. Y si tengo la corriente I, ¿qué más tendré? Tengo este I1, ¿cierto? Por ley de Ohm. ¿Correcto, estimados? Si tengo I1 e I, puedo hallar I2 por leyes de corriente de Kirchhoff, ¿cierto? Y si tengo I2, ¿no? Yo puedo hallar cuánto es la corriente I3 por divisor de corriente, ¿cierto? Porque tengo I2, bifurca en I3 y en I4. ¿Cuánto es I3? Es I2 por la otra impedancia entre la suma de las impedancias. ¿Correcto? Entonces I3 lo podría hallar por divisor de corriente. Y como tengo I3, lo multiplico por la impedancia y tengo la tensión. Se podría hacer así. O inclusive, si yo tengo este I2, tengo la tensión entre C y A,
Y por leyes de tensión yo tengo tensión entre CB es la tensión de 220 con ángulo C. Eso es igual a la tensión en CA más la tensión en AB. Tengo la tensión en CA por ley de Ohm. Tengo la tensión en CB por la tensión de la fuente. Despejo la tensión en AB y por ley de Ohm puedo hallar I3. Entonces hay muchas formas de solucionar esto. Vamos a ver lo que se ha hecho en este PowerPoint. Teníamos I1 por ley de Ohm. Tenemos I2. Definitivamente por leyes de corriente es la resta, ¿no? Tenemos acá la tensión en CA, lo hice por ley de Ohm, ¿no? Y como ya dije, tensión en CB va a ser igual a la tensión en CA más la tensión en AB. Puedo despejar la tensión en AB. Yo tengo la tensión en CB es la fuente, CA es esto de acá, tensión en AB la tengo. Y puedo hacer una ley de Ohm y hallo la corriente I3, ¿no? O puedo hacer un divisor de corriente. En la realidad ya teniendo I2 podía plantear el divisor de corriente, ¿no? La ley de Ohm, I3 es este valor. Y por divisor de corriente, como dije, ¿no? I3 va a ser I2 por la otra impedancia entre la suma de las impedancias. Acuérdense que el divisor de corriente tienes que tener simplemente dos impedancias en paralelo. ¿Correcto? Es parte de métodos de resolución, entonces es simplemente tener un poco más de práctica, pero cualquiera de los métodos que hemos visto en clase los podemos usar y nos deben dar la misma respuesta, ¿correcto? ¿Correcto todos? ¿Se entendió? Sí. Qué bueno. Entonces vamos a ir. eh, Vamos a ver una siguiente parte del problema, ¿no? Nos dicen en la parte C que se cambia la frecuencia de la fuente, está cambiando de 60 a 50 Hz. ¿Y qué es lo que nos implica eso? Si está cambiando la frecuencia, ustedes saben que las reactancias dependen del valor de la frecuencia, ¿correcto? ¿Sí? Dependen del valor de la frecuencia, ¿cierto? Reactancia inductiva es 2πfL y reactancia capacitiva es 1 entre 2πfC, ¿no? Entonces, hay que recalcular todo lo referente a reactancias. Y justamente tenemos esta fórmula, ¿no? Reactancia inductiva a la frecuencia 2 es reactancia inductiva a la frecuencia 1 por frecuencia 2 entre frecuencia 1. Reactancia capacitiva de la frecuencia 2 es reactancia capacitiva de la frecuencia 1 por frecuencia 1 entre frecuencia 2. Acá lo que hice, pues, como la frecuencia 1 es mayor que la 2, dividiendo esto es 1.2, ¿no? Pero acá lo que hice es esto que estaba acá en el numerador, lo pasé a dividir el denominador, que evidentemente por matemática puedo hacer eso, y me salió que la reactancia inductiva a 60 Hz, la reactancia inductiva a 50 Hz es la reactancia inductiva a 60 Hz entre 1.2, la reactancia capacitiva a 50 Hz es la reactancia capacitiva a 60 Hz por 1.2. Entonces, ¿cuál es el detalle y qué es lo que debemos hacer acá? Nosotros todo lo que teníamos en el circuito, porque si les pongo el circuito original, dense cuenta que ustedes tenían un montón de cosas. Solo un toque para ponerles el circuito original. Si les pongo el circuito original que está acá, teníamos un montón de reactancias. O sea, vean ustedes, acá
Esto que dice 10 con ángulo 30, ¿qué cosa es? Es un R más J XL. O sea, acá hay una parte de reactancia inductiva. Este 15 con ángulo 37 también es un R más J XL. Obviamente acá ya tenemos el valor de XC, ¿no? Ya lo habíamos calculado, esto es menos JXC, esto es más JXL. Acá 8 menos J6, esto es R menos JXC. Esto es un XC. Y acá es un JXL. Entonces, todos los elementos tenemos parte imaginaria y tenemos que aplicar la fórmula en cuestión para cambiar todo eso, ¿no? Entonces vamos a ver esto. Acá he hecho una tabla donde lo que teníamos en forma cartesiana, pues está ahí mejor. Perdón, lo que teníamos en forma cartesiana, que era este J8, era este 8 menos J6. Este era el menos J22.1048, que era la capacitancia original que nos dieron, ¿no? Este J30.1592 era la reactancia inductiva que calculamos. Los que están en forma polar los paso a forma cartesiana y yo veo, acá tengo XL, XC, XL, 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 XC, XL. Entonces, donde yo tengo lo que sea resistencia va a quedar igual. Lo único que varía son reactancias inductivas y reactancia capacitiva. Si tengo reactancia inductiva a la frecuencia de 60 Hz, lo divido entre 1.2 y tendré reactancia inductiva a la frecuencia de 50 Hz. Entonces vean, por eso. Este 5 lo divido entre 1.2 y acá me queda 4.1667. Cuando tengo reactancia capacitiva, la multiplico por 1.2 y tengo la reactancia capacitiva a 50 Hz. Entonces, en este caso, este 22.1048 lo multiplico por 1.2 y me queda 26.52576, ¿no? Y así sucesivamente. Donde vean reactancia inductiva, para este caso lo dividen entre 1.2, ¿no? Está también. Y está también. Y donde vean reactancia capacitiva, la multiplican por 1.2, ¿correcto? Entonces, lo que se recomienda es hacer una tabla como esta. Y bueno, tienen acá la forma cartesiana y si ustedes gustan, la vuelven a pasar a forma polar, ¿no? De repente puede ser un poco más práctico verlo. Entonces, ya teniendo todo, el circuito, los nuevos valores de las impedancias, volvemos a dibujar el circuito. En este caso lo he dibujado de esta manera. ¿Se acuerdan? Esto en serie, en paralelo con esto, después el equivalente en serie con este. Todo esto en paralelo con esto, todo esto en serie con esto, todo esto en paralelo con esto, ¿no? Entonces ya tengo los nuevos valores y ahora puedo calcular, ¿correcto? Entonces, bueno, acá lo he pasado muy rápido, ¿no? Pero son las operaciones que ustedes ya conocen. Serie, resultado en paralelo, de ahí serie, sucesivamente. Es lo mismo que habíamos hecho en la parte A. Y tengo la impedancia equivalente, ¿correcto? La impedancia equivalente me salió 14.4321 con ángulo de 19.3235 ohms. Y la corriente, de nuevo aplico ley de Ohm y tengo este valor de corriente. Entonces, es un procedimiento que hacer, pero hay un punto donde hay estudiantes que pueden cometer un error. Vean, voy a hacer, voy a mostrar esto. Solo un momento. El resumen del problema es este. Nosotros hemos obtenido para la parte A, cuando la fuente era 60 hercios, hemos obtenido una impedancia equivalente de 13.7611 con ángulo de 18.8954, que es esta parte real con esta imaginaria.
pero en la parte C hemos tenido una impedancia, cuando la fuente es de 220 a 50 hercios, hemos obtenido una impedancia de este valor. Si la llegamos a cartesiano, es esta parte real y esta parte imaginaria. Entonces, ¿cuál es el detalle? ¿Por qué hemos tenido que calcular todo desde el inicio? Porque hay estudiantes que dicen, ah, ya, pues el resultado fue este, en la parte A. Y como ha cambiado la frecuencia, entonces simplemente ya veo, esto es inductivo, lo divido entre 1.2, mantengo la resistencia y obtuve la respuesta a la parte C. Pero eso está errado, porque cuando ustedes hacen operaciones de el paralelo, donde hacen, digamos, multiplicación, ¿no? Y hay una división, ¿no? O sea, porque en la realidad las operaciones en paralelo serían multiplicar ambos y dividir entre la suma. Entonces están haciendo multiplicación y división. Y cuando hacen multiplicación y división en números complejos, justamente se afecta también la parte real, ¿no? También varía la parte real. Vean, si fuera simplemente al resultado final multiplicarlo, dividirlo entre 1.2, la parte real se hubiera mantenido. Pero vean acá, la parte real varió. Porque al hacer operaciones de paralelo estás haciendo multiplicación y división. Y allí sí se afecta la parte real de la impedancia. ¿Correcto? Entonces, el error más común que cometen los estudiantes es, han hecho la parte A, tienen el set equivalente y dicen, ya, la frecuencia varió a 50 Hz, entonces solo afecta a la parte imaginaria. No, el resultado que hemos obtenido se ve que la parte real también cambió, pero ese cambio en la parte real se debe a que, como dije, en las operaciones paralelo haces, digamos, haces la multiplicación de las impedancias entre la suma de las impedancias. Entonces, ahí estás afectando la parte real, ¿correcto? Entonces, bueno, no sé, ¿se entendió? ¿Sí? Bueno, con esto hemos concluido esta parte AC de, digamos, de circuitos y de ejercicios. Y vamos a ir a justamente una parte de potencia en AC. Ya vamos a entrar a un punto que es potencia, que es justamente el tema de la clase 6. ¿No? Tenemos algunos puntos por hacer. Vamos a verlos. Cargas industriales típicas. Las cargas de mayor potencia en una instalación, en una industria, son siempre inductivas. Ustedes van a tener, digamos, lámparas, motores, transformadores, que son hornos de inducción, que son cargas de tipo inductivo. Eso es lo que ustedes tienen en una industria. Entonces, nosotros justamente tenemos tensión y tenemos una impedancia, ¿no? Justamente es parte de lo que ya habíamos hecho, pero esa impedancia está con un ángulo fijo. Y ese phi va a pertenecer entre 0 a 90, ¿no? En la realidad sería 0 abierto y 90 abierto, porque Z es de carácter inductivo, ¿no? Sería básicamente un RL. Los motores son RL. La mayoría, por no decir casi todos los elementos en una industria son de carácter inductivo. Entonces, si es de carácter inductivo, hemos visto es parte real positiva, parte imaginaria positiva. Y entonces, si aplicamos ley de Ohm, es la división de estos dos números complejos, es la división de los módulos y la resta de los ángulos. ¿Correcto? Entonces, se define la potencia compleja o potencia aparente del siguiente modo, ¿no? Tenemos esto y se define S como, que es la potencia aparente, como tensión por I conjugado. ¿Se acuerdan lo que es el conjugado? El conjugado es si nuestra I es I con ángulo de delta, el conjugado es I con ángulo de menos delta. ¿Correcto? Entonces se define como el conjugado y yo tengo
U por I y tengo teta menos delta. Pero justamente teta menos delta es phi, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, al haber hecho la operación de tensión por el conjugado de corriente, en términos de ángulo estoy obteniendo el mismo ángulo de la impedancia, ¿correcto? En el caso de la impedancia, si llamamos impedancia era tensión entre corrientes. Entonces ahí teníamos la resta de los ángulos. Acá, como hemos hecho el conjugado de la corriente, a pesar de ser una multiplicación, tenemos en la realidad la resta de los ángulos, ¿correcto? ¿Eso se ha entendido? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos quedaría de aquí? Que la potencia aparente, que sería un fasor, un vector, ¿no? Tiene parte real, parte imaginaria, sería en la realidad un triángulo semejante con la impedancia. Eso es lo que nos queda de ahí, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y bueno, las unidades de la potencia aparente son volt amperios, voltio amperios, VA. Entonces, la potencia compleja o potencia aparente es vector S, que es módulo S con ángulo phi. Y podemos, por la ley de Euler, podemos dividirlo en parte real y parte imaginaria. Tendríamos un P más J Q. El P sería potencia activa y el Q potencia reactiva. Entonces, si el ángulo está entre 0 y 90, ese es de carácter inductivo. Y tenemos justamente esto. Claro, que puede haber algún elemento que sea de carácter capacitivo. Las lámparas high bay LEDs son de carácter capacitivo, ¿no? Pero eso ya son elementos modernos. Y hay un tipo de motor, el motor síncrono, que es de carácter capacitivo. Pero bueno, no son elementos tan comunes en una industria, ¿no? P es la potencia activa y su unidad es el vatio. Y la letra Q representa la potencia reactiva y su unidad es volt amperio reactivo, es VAR, ¿correcto? O sea, como el bar. Creo que la pregunta o el comentario es muy futbolístico, ¿no? Un Al poquito. compañero que ha realizado el comentario. Bueno, si es como el VAR, yo espero que no sea tan injusto como el VAR, ¿no? Yo espero que no sea tan injusto. Esperemos, profe, esperemos. Ya llevándolo al comentario futbolístico que se ha hecho, ¿no? Pero bueno, la realidad no es que exista una unidad propiamente dicho de aire, sino se le llama volamperio reactivo porque representa la característica reactiva de un elemento en términos de potencia. Y en la realidad la potencia reactiva no es la que propiamente ayuda a hacer un trabajo, ¿no? Lo que hace el trabajo es la potencia real, ¿no? La potencia activa es lo que tú transformas en potencia mecánica. Pero la potencia reactiva tiene que ver con el flujo magnético, que es lo que hace funcionar a un motor, ¿correcto? Pero bueno, si lo asocian con el bar de fútbol y con eso no se olvidan, todo bien. Por mí no hay ningún problema. ¿Correcto? Bueno, continuamos. Entonces, nosotros podemos tratar el S, que es un módulo, es módulo de tensión por módulo de corriente. Y si aprovechamos la ley de Ohm, tensión es corriente por impedancia. Entonces, esta expresión nos queda I cuadrado Z, ¿correcto? ¿No? Entonces, esto sería I cuadrado Z.
coseno del ángulo más J y cuadrado Z seno del ángulo. Z coseno es R, Z seno es X. Entonces tenemos una relación que ya conocíamos de la parte de C, que la potencia era I cuadrado R. Pero la potencia reactiva va a ser I cuadrado X. ¿Correcto todos? ¿Correcto hasta ahí? ¿Sí? Y es más, realmente hay otra relación que no sé si se han dado cuenta. Si ustedes factorizan I cuadrado, tendrían Z coseno más JZ seno. Z coseno de phi más JZ seno de phi sería el vector Z módulo Z con ángulo de phi. Entonces, ese sería I cuadrado vector Z. Lo que quiere decir que el vector S y el vector Z son semejantes, están afectados por un número. Y visto como parte real, parte imaginaria y parte y componente aparente, los triángulos rectángulos son semejantes. Pero bueno, vamos a unas definiciones. Potencia activa es conocida como la potencia real o potencia efectiva. Solamente esta potencia se puede transformar en potencia mecánica o potencia calorífica, unidad los vatios. Potencia reactiva es la potencia necesaria para el funcionamiento de máquinas y dispositivos electrónicos eléctricos como motores, transformadores, relés, etc. No puede transformarse en potencia mecánica ni en potencia calorífica, ¿no? Porque es una potencia relacionada a los flujos magnéticos. Su unidad es volt amperio reactivo. Potencia aparente es la potencia determinada a partir de las medidas del amperímetro y voltímetro. Unidades voltio amperio. Entonces, de acá era parte de lo que yo había dicho. Si factorizamos el I, tendríamos Z coseno más J Z seno, que es el vector Z o el vector impedancia, ¿no? Entonces, justamente es eso. Por lo tanto, S y Z son semejantes, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos el ángulo del Z equivalente, tenemos el ángulo del S, ¿no? Y justamente la proporción de S respecto de Z está afectada por un valor de I. Entonces son triángulos semejantes, ¿correcto? ¿Correcto hasta ahí? Y bueno, entonces ahí viene un detalle. Nosotros sabíamos que el Z estaba entre menos 90 y más 90 grados, ¿no? La parte real siempre tiene que ser positiva y la parte imaginaria podía ser positiva o negativa, ¿no? Entonces, si son triángulos semejantes, tanto S como Z van a estar restringidos a estar o en el cuarto o en el primer cuadrante. Es decir, su ángulo puede ser de menos 90 a más 90, ¿no? Por lo tanto, estos elementos son de carácter inductivo o capacitivo o inclusive pueden estar en fase. ¿Correcto hasta ahí? ¿Sí? Bueno. Entonces, la potencia aparente puede ser analizada a través de sus componentes. Las relaciones entre potencias P y Q determinan el valor de S y el ángulo phi, ¿no? La hipotenusa es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Eso es Pitágoras, ¿no? Eso no es ningún inconveniente. Hay una relación que es el coseno del ángulo. Es lo que relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa. El P entre el S, ¿correcto? La tangente de este ángulo va a relacionar los catetos, cateto opuesto entre cateto adyacente, Q entre P, ¿no? Y bueno, hay una relación que se llama factor de potencia, FP. Representa la relación de potencia disponible en la instalación respecto de la que se hubiera podido tener si la corriente y la tensión estuvieran en fase, ¿no?
O sea, la relación de potencia activa, o P, entre la potencia aparente, que es el coseno de este ángulo, se le llama factor de potencia. Quiere decir, si la relación de la potencia disponible en la instalación, la potencia disponible para trabajo, la potencia activa, respecto de la potencia que se podría haber tenido si tanto la tensión y la corriente estuvieran en fase. Si la tensión y la corriente estuvieran en fase, este ángulo sería cero. Entonces, realmente no tendrías potencia reactiva. Digamos que tendrías toda la potencia aparente, sería completamente potencia activa. No estarías empleando parte en potencia reactiva. Entonces, justamente esa es la relación de la potencia que dispones en la instalación para realizar un trabajo entre la potencia que podrías disponer si la corriente y la tensión estuvieran en fase. ¿No? Es algo que nosotros es un concepto que vamos a usar bastante. Factor de potencia es coseno del ángulo. Ojo que el factor de potencia como coseno del ángulo, el coseno del ángulo, si nuestro ángulo está limitado entre el cuarto y el primer cuadrante, el coseno del ángulo siempre va a ser positivo y va a ser un valor menor o igual a 1, pero siempre va a ser un valor positivo. Y eso se debe a que estamos o en el cuarto o en el primer cuadrante, ¿correcto? Entonces, no hay una forma de distinguir si el factor de potencia es resultado de un circuito de carácter inductivo o si es de un carácter capacitivo, porque el valor siempre nos saldría positivo. Entonces, por eso es que nosotros hacemos lo siguiente. Si el ángulo está, bueno, está en el primer cuadrante, eso es parte real positiva, parte imaginaria positiva, decimos que el factor de potencia es en atraso, ¿no? Obviamente si el ángulo es 0 abierto hasta 90. Si el ángulo es 90 abierto hasta 0, estamos en el cuarto cuadrante y será una situación en que, digamos, parte real positiva y parte imaginaria negativa. Entonces ahí decimos que el factor de potencia está en adelante, carácter capacitivo. Si el ángulo es 0, el factor de potencia es en fase y justamente ese valor es 1. Coseno de 0 es 1, ¿correcto? Sí, profe, correcto. Gracias. Entonces, vamos a ver algunas definiciones más. La potencia activa es la característica de los componentes resistivos que transforman la energía eléctrica en calor o en aparatos que la convierten en energía mecánica. Medida vatios o kilovatios, no. Los motores eléctricos presentan un consumo de potencia activa que se transforma en fuerza motriz. Potencia reactiva es la característica de los componentes que almacenan energía, como inductancias y condensadores. Medida en voltio amperio reactivos o VAR. Un componente que posee potencia reactiva por medio de esta almacena energía en las bobinas del motor, la cual transforma en campos electromagnéticos. Es considerada la parte de la potencia que no se quiere pagar porque en la realidad no te traduce en un trabajo, una potencia mecánica. Especificaciones de las cargas. Nosotros nos pueden dar en el curso un motor, por ejemplo. Nos dan la tensión nominal en voltios, la frecuencia en hercios, pero si no nos especifican la frecuencia es 60 hercios. A diferencia de la práctica de este sábado, se les especificó la frecuencia del circuito. Pero si no se les especifica, se asume que estamos en Perú, ¿no? Y la frecuencia en Perú es 60 hercios. La potencia activa en vatios o en kilovatios. Eficiencia. Eficiencia es relación de potencia de salida entre potencia de entrada. Ya lo voy a explicar con más detalle. Se les puede dar como un porcentaje o como una fracción.
factor de potencia o coseno del ángulo. Se les puede expresar en un porcentaje o en una fracción. Y si no se especifica, es factor de potencia en atraso, ¿no? ¿Por qué en atraso? Porque la mayoría de elementos de una fábrica son de carácter inductivo. Y ser de carácter inductivo implica que la corriente está atrasada respecto a la tensión, ¿correcto? Entonces, si se acuerdan de la práctica del sábado, las formas de onda que les di eran de un circuito con un factor de potencia en atraso. ¿Por qué? Porque la corriente estaba atrasada respecto a la tensión, ¿correcto? Y bueno, considerar que hay sistemas que reciben potencia eléctrica, potencia activa, y entregan potencia mecánica. Este es el caso de los motores. Hay que tener en cuenta que la conversión de energía eléctrica a mecánica no es perfecta, por eso se especifica una eficiencia. Y ustedes esto lo han visto en termo general, ¿cierto? Eficiencia, potencia de salida entre potencia de entrada. ¿Correcto? Lo deben haber visto en termo general que ustedes llevan. No sé si aún lo llevan, o sea, ha cambiado el nombre del curso. Pero hasta el ciclo pasado había el curso de termodinámica general, ¿correcto? Bueno, entonces tenemos una eficiencia, ¿no? Y hay veces que la potencia mecánica te la especifican en una unidad que se llama HP, que es horsepower o caballos de fuerza. Y recordar que un HP es 746 vatios, ¿no? Entonces, eficiencia es potencia mecánica entre eléctrica, la potencia eléctrica o potencia activa o P simplemente. Por lo tanto, P es potencia mecánica entre eficiencia. Entonces, justamente nunca es un sistema perfecto porque hay engranajes y hay una disipación de calor por fricción. Entonces, siempre hay una relación entre potencia mecánica y potencia eléctrica, no va a ser un 1, no va a ser 100% eficiente. Hay pérdidas por rozamiento por calor. Ustedes saben que los carros antiguos, ¿no? Tenían el motor adelante, pero la tracción atrás, ¿cierto? ¿Ustedes se acuerdan de eso? ¿Tienen carro? ¿O han visto algún carro antiguo? No. Bueno. Los carros antiguos tenían, la mayoría tienen el motor adelante, pero tenían la tracción atrás. Entonces, ¿cuál era el problema? Llevar esa tracción de adelante a atrás, a través de un eje. Y eso causaba pérdidas, ¿no? No era tan fácil antiguamente tener la tracción adelante porque también tenías lo que es el timón y voltear las llantas en la parte de adelante. Entonces, ese fue un problema resuelto de una manera muy astuta por Ferdinand Porsche. Eh, bueno, el inventor, él fue realmente el inventor del Volkswagen, del escarabajo, no sé si se acuerdan de ese modelo. Ese modelo de Volkswagen tenía el motor atrás. ¿Por qué? Porque tenía la tracción atrás. Entonces, si tienes la tracción atrás y el motor atrás, te evitas pérdidas para llevar la transmisión de adelante a atrás. Entonces, esa fue la solución que él dio para evitar estar teniendo pérdidas. Porque siempre cuando tú, digamos, en estos sistemas de engranajes llevas la energía de un lugar a otro, estás teniendo pérdidas por rozamiento. ¿Correcto? Bueno, entonces es por eso que la eficiencia nunca puede ser del 100%. Pero si en un problema no se les da el dato de eficiencia, asumen eficiencia de 100% o de 1. Pero bueno, en la vida real no se puede asumir eso, porque siempre hay pérdidas por rozamiento o por fricción. Bueno, tenemos acá la potencia eléctrica, potencia aparente, ¿no? Entonces, potencia eléctrica entre potencia aparente, factor de potencia. Potencia eléctrica o potencia activa, ¿no? Entonces, ese es P entre el factor de potencia. Pero si consideramos potencia mecánica, en vez de P ponemos P mecánica entre eficiencia y tendríamos que el S es P mecánico entre eficiencia por factor de potencia.
¿no? Claro, si la potencia mecánica nos la dieran en vatios, porque si nos la dan en HP, tenemos que ¿cómo se llama? Que afectarlo por 746. Ahora, el ángulo. Si nos han dado el factor de potencia, nosotros hacemos coseno inverso y sabemos el valor del ángulo, pero no sabemos si el ángulo es positivo o negativo. Entonces, el ángulo será más el coseno inverso del factor de potencia si el factor de potencia nos indica que es en atraso, ¿no? El factor de potencia en atraso quiere decir corriente atrasada respecto a tensión, o circuito RL o circuito de carácter inductivo. El ángulo será menos coseno inverso del factor de potencia si el factor de potencia está adelantado. Eso quiere decir que la corriente adelantada respecto a tensión, eso implica un circuito RC. ¿Correcto hasta ahí? Entonces, eso se resume en las siguientes fórmulas. El S es potencia mecánica entre eficiencia por factor de potencia y el ángulo es más menos coseno inverso del factor de potencia. Si es más si el factor de potencia es en adelanto y menos si el factor de potencia es en, perdón, es más si el factor de potencia es en atraso y menos si el factor de potencia es en adelanto. Pero haríamos esta otra fórmula donde la potencia mecánica la multiplicamos por 746 si la potencia mecánica nos la dan en HP o en horsepower o en caballos de fuerza, ¿no? Para que la unidad esté en bar. Y realmente si se están manejando elementos eléctricos, ¿no? Como lámparas o en fin, en el caso de lámparas no hay potencia mecánica, ¿no? Entonces simplemente sería el P activo o el P eléctrico entre el factor de potencia más menos coseno inverso del factor de potencia. No, no interviene el término de potencia mecánica. Y bueno, continuamos. Relación de corriente respecto de potencia aparente y de tensión. Si nosotros despejamos la fórmula potencia aparente es tensión entre, perdón, potencia aparente es tensión por conjugado de corriente, entonces sería el conjugado de corriente es potencia aparente entre tensión. Y si yo conjugo en un lado y conjugo en otro lado, conjugado del conjugado es la corriente en sí, ¿no? Y tendríamos que la corriente es conjugado de la división de potencia aparente entre tensión, ¿no? Y bueno, relación de Z respecto de S y tensión. Z es módulo de Z con ángulo phi. El Z, el módulo de Z es tensión entre corriente, módulos. Si yo multiplico arriba por el módulo de tensión y abajo también por el módulo de tensión, tengo módulo de tensión al cuadrado entre S. Entonces tengo que el Z es el módulo de la tensión entre la potencia aparente, módulo de la potencia aparente y el ángulo de phi, ¿no? Y esto es una relación que también se puede poner al revés. Se podría decir potencia aparente es módulo de tensión entre módulo de tensión al cuadrado entre módulo de la impedancia con el ángulo phi. Porque en la realidad el ángulo de la impedancia es el mismo de la potencia aparente. Y bueno, creo que ya hemos visto mucho concepto. Entonces voy a dar unos 5 minutos. Bueno, son 9:14. Voy a dar unos 6 minutos. 9:20 volvemos. Bueno, reanudamos. Vamos a ver acá este caso. Nos están dando estos datos. Una electrobomba de 5 HP, de eficiencia del 90%, factor de potencia 0.88 en atraso, tensión de 220 voltios, frecuencia 60 Hz. Nos preguntan cuál es la potencia activa y reactiva consumida, ¿correcto? Entonces, tenemos que resolver esto y nos vamos a llevar a las fórmulas que hemos visto. Si la potencia
S en atraso implica el factor de potencia S en atraso implica corriente atrasada a tensión, respecto a tensión. Entonces el ángulo del Z es positivo porque es un circuito RL. Entonces el ángulo del Z es positivo, el ángulo del S es positivo y aplicamos esta fórmula. Más coseno inverso factor de potencia es el ángulo. Y el módulo será potencia mecánica, como te la han dado en HP, por 746, entre eficiencia. Acá no se pone en porcentaje, sino se pone en fracción. En 90% ponemos 0.9 y el factor de potencia nos han dado que es 0.88. Entonces calculamos esto y tenemos que la potencia aparente es 4709.5959 con ángulo de 28.3576 volt amperio. ¿Correcto? Entonces ahí tenemos, es un módulo y un ángulo. Nos están preguntando la potencia activa y la reactiva. Entonces de notación polar lo pasaremos a notación cartesiana, ¿no? Tendremos una parte real y una parte imaginaria. La parte real es la potencia activa. Entonces esto es 4114.4458 vatios y la parte reactiva será 2236.9314 volt ampere. ¿Correcto? Entonces con esa fórmula en la realidad nos ahorramos bastante trabajo. Y si yo les pidiera calcular cuánto es el Z, cuánto es la potencia, la impedancia, por lo menos cuánto sería el ángulo de la impedancia. Sabemos que la impedancia y la potencia aparente son triángulos semejantes. Entonces, el ángulo de la potencia aparente es el ángulo de la impedancia. Pero para hallar la impedancia, yo puedo relacionar con esta fórmula. La impedancia es Z con el ángulo de phi. Y phi es el ángulo del S. Son triángulos semejantes. Entonces, el ángulo de la impedancia es el mismo ángulo de la potencia aparente. Va a ser 28.3576. Ya, y el módulo de la impedancia va a ser el módulo de la tensión al cuadrado entre el módulo de la potencia aparente. Entonces, mi impedancia va a terminar siendo 10.2768 con ángulo de 28.3576 grados. Lo cual es llevándolo a cartesiano, es un R más JXL. ¿Correcto? ¿Correcto hasta ahí? Y bueno, si queremos la corriente, ¿no? Bueno, establecemos la tensión como 220 con ángulo cero, tiene que haber una referencia. Y la corriente es potencia aparente entre tensión y todo eso el conjugado, ¿no? Entonces es lógico, la tensión tiene ángulo cero, la corriente va a tener un ángulo de menos 28.3576, ¿no? Por lo tanto, la corriente va a estar atrasada respecto de la tensión, ¿no? La corriente va a ser 21.4072 con ángulo de menos 28.3576 amperes. No se olviden de poner unidades, ¿no? En sus resultados. Si no lo han puesto en la práctica, no se les va a bajar puntaje, pero ustedes siempre deben poner unidades. Vamos a ver un tema de compensación del factor de potencia. Nosotros lo que queremos es que la potencia reactiva sea lo menos posible porque nosotros, bueno, nosotros no como usuarios finales, pero en industria se paga por potencia reactiva, por potencia activa, ¿no? Por potencia activa es lo que hace, es lo que genera un trabajo, entonces normal. Pero por potencia reactiva, en las empresas no se quiere pagar concepto de potencia reactiva. Entonces, de alguna manera hay que eliminar el cateto imaginario, ¿no? Entonces, al final, nosotros queremos disminuir la potencia reactiva, ¿no? Queremos disminuir la potencia reactiva
No necesariamente eliminarla, sino disminuirla para tener un menor pago, ¿no? Por ese concepto. Entonces, pero no es algo que podamos eliminar, como vamos a ver. Entonces, por ejemplo, ¿ustedes qué hacían antes de cuando terminaban exámenes? ¿Qué hacían ustedes cuando terminaban exámenes? Dormir, dice un compañero. ¿Alguien más hace algo en vez de dormir? Relajarse, dice Omar. ¿Y cómo se relaja Omar? Toma una limonada, Omar. O toma algo con mayor contenido de alcohol. Agua nomás. ¿Y alguno de ustedes toma algo con contenido alcohólico para relajarse? Creo que no es bueno tomar cosas con contenido alcohólico, ¿ah? Pero bueno, pero sí hay gente que lo hace, ¿no? Ahora, Fernando de Sandoval, Leonardo dice, no, profe, ¿cómo cree? Entonces, ¿quiere usted que no toma, no, señor Leonardo? Pues ahí lo felicito, es muy dañino, pero la gente que no ha tomado, como el señor Leonardo, a lo mejor ha visto gente tomar, ¿cierto? Me imagino. No creo que usted nunca haya visto a otra persona tomar. Yo también, yo no tomo, pero definitivamente he visto gente tomar. Entonces, cuando hemos visto gente tomar y se piden un shot de cerveza, la persona quiere que, la persona que toma quiere que no haya espuma, ¿no? La persona quiere que no haya espuma para que lo que esté pagando sea totalmente el líquido en sí. Entonces, esa es una analogía que podemos hacer entre potencia activa, reactiva y aparente, ¿no? Tenemos esto. La potencia activa o en kilovatios es la que da energía, ¿no? Bueno, yo estoy asumiendo eso, ¿no? Porque yo no tomo, ¿no? La potencia reactiva, digamos que vendría a ser la espuma. Es el mal necesario, ¿no? Uno ve espuma y no puede eliminarla, ¿no? Inclusive yo ahorita estoy, digamos, tomando agua con gas y trato de servir acá en mi taza blanquiazul, trato de servir el agua, inclino un poco para que no se llene de gas, ¿no? Pero sea como fuera, igual sale algo de gas, ¿no? Entonces, pero si amigos de ustedes o conocidos míos, ¿no? No nosotros, porque nosotros no tomamos estas cosas, ¿no? Pero si algún conocido de ustedes le trae la mitad del shop lleno de espuma, no va a querer pagar, ¿cierto? Va a querer pagar inclusive muy poca espuma y que todo sea líquido, pero ponga como ponga, siempre va a haber espuma. Entonces la analogía es esa. En una empresa, uno paga por energía activa y por energía reactiva, porque todo eso es la energía aparente. Pero en la empresa uno no quiere pagar por energía reactiva. Uno quisiera que la energía reactiva fuera cero. Pero si la energía reactiva es cero, se puede correr el riesgo de que a cualquier, por ejemplo, si se compensa, si ustedes tienen motores, ¿no? Tienen potencia reactiva inductiva, pueden poner un condensador que es de efecto contrario, y si ustedes compensan totalmente, es decir, ya no tienen elemento imaginario, por allí se desconecta un motor o algo así, entonces la energía reactiva de ustedes sería capacitiva. Y eso no se quiere
porque la energía capacitiva y la inductiva son efectos contrarios, ¿no? Entonces, ustedes estarían inyectándole a la red eléctrica energía en determinados instantes y eso está penado. Entonces, lo que se hace en la empresa es, se deja algo de energía reactiva e inductiva, no se elimina totalmente, pero se deja algo como para no pagar por ese. Entonces, la analogía es esta es la energía activa o el líquido en el elemento, la energía reactiva que es el mal necesario y tú pagas por todo, ¿correcto? Entonces, bueno, viendo la parte de compensación, para disminuir el consumo de energía reactiva, como los sistemas industriales son de carácter inductivo, se colocará un condensador o un capacitador en paralelo a la instalación, ¿no? Entonces, esta era tu instalación original. Es un Z con ángulo positivo, por lo tanto es un P más JQ. Entonces tú colocas un condensador y esto es menos JQ, QC, y va a eliminar o va a disminuir el elemento imaginario. La energía reactiva imaginaria va a ser disminuida. Entonces, al final se va a tener un ángulo Φ2 menor que el original. Entonces, la analogía es esto. Nosotros tenemos originalmente, no tenemos ningún condensador. Entonces tenemos un S1 que tiene un ángulo Φ1, donde hay un P que es parte real y un Q1 que es la parte imaginaria. Cuando colocamos un condensador, tenemos un menos JQC. Entonces disminuimos la energía reactiva original, la disminuimos y nuestro sistema queda con una energía reactiva Q2 positiva para no cambiar la característica del sistema, para no volverlo capacitivo. Y como ven ustedes, aún tenemos un cateto imaginario, pero más pequeño que el original. Por lo tanto, tenemos una hipotenusa más pequeña que la original. Entonces, tenemos una potencia aparente menor que la original, ¿correcto? ¿Qué implica tener una potencia aparente menor que la original? Si la potencia aparente al final sería tensión por conjugado de corriente y la tensión no tendría que cambiar, quiere decir que la corriente disminuyó. Y si ha disminuido la corriente, estás exigiéndole menos a tus conductores eléctricos. Ahora, ustedes dirían, pero la corriente sería I1 más IC. Entonces no estaría sumando cómo es que disminuye. Claro, disminuye porque esta corriente I1 es de carácter inductivo y esta corriente IC es de carácter capacitivo. Entonces está alterando la parte imaginaria. Por eso es que el módulo disminuye la corriente, ¿correcto? Entonces este es el objetivo. Y la analogía con el shop de cerveza es que uno nunca elimina la parte imaginaria, porque si la elimina, corre el riesgo, o sea, si la elimina, es decir, cayó en una situación de resonancia, si por allí algún motor o algún elemento se desconecta y tu sistema automatizado falla, entonces, o sea, tendrías más energía reactiva imaginaria más energía reactiva imaginaria capacitiva que reactiva imaginaria inductiva. Entonces tu sistema se volvería capacitivo, estarías inyectando en determinados instantes energía a la red. Y eso es lo que no se quiere, eso es penado. Entonces, nuestro sistema, nosotros compensamos por medio de un condensador, pero aún se mantiene una energía reactiva inductiva, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos por aquí? ¿No? Entonces, bueno, vamos a ver si Q2 es Q1 menos Q. QC va a ser Q1 menos Q2. Q1 es Q1 entre P es la tangente de Φ1. Por lo tanto, Q1 es P tangente de Φ1 y Q2 es P tangente de Φ2. Entonces, la potencia reactiva del condensador al final terminará siendo P por tangente de Φ1 menos tangente de Φ2.
¿Correcto? Entonces esa es la potencia reactiva del condensador. Es P por la tangente de Φ1 menos tangente de Φ2. Φ1 es el ángulo original y Φ2 es el ángulo después de la compensación. Sin embargo, acá en Perú tenemos una determinada norma. En Perú nos dicen eliminación de costos por consumo de energía reactiva se eliminan al tener un factor de potencia mayor a 0.96. En la realidad, la reglamentación de Perú es la siguiente. En el Perú y en otros países la energía reactiva es facturada, o sea, te cobran, si el consumo de energía reactiva es mayor al 30% de la energía activa. Entonces, ¿cómo se traduce esto? La energía reactiva es facturada. La energía reactiva facturada es energía reactiva menos 0.3 energía activa. Entonces, te facturan si la energía reactiva es mayor al 30% de energía activa. Es decir, si esto es un número positivo, vas a pagar. Pero si no, si es un número cero o negativo, no pagas. Entonces, la energía reactiva facturada es cero, siempre y cuando que energía reactiva menos 0.3 energía activa sea menor o igual a cero. Pasas al otro lado, tienes energía reactiva menor o igual a 0.3 energía activa. Y sabemos que energía reactiva es Q por tiempo y energía activa es P por tiempo. Entonces factorizamos el tiempo y tenemos Q menor o igual a 0.3 P. Por lo tanto, Q entre P es menor o igual a 0.3. Y Q entre P es la tangente de un ángulo, digamos el ángulo final, ¿no? Para no pagar. Entonces, Q entre P es tangente de Φ2 y eso es menor o igual a 0.3. Por lo tanto, Φ2 es menor o igual a 16.6992. Y para allá la relación respecto al factor de potencia es el coseno. Pero como el coseno es decreciente en el primer cuadrante, entonces cambiamos la inecuación y el factor de potencia tiene que ser mayor o igual a 0.9578 para no pagar energía reactiva, ¿no? Entonces, hay veces que les van a decir que se considera ya un factor de potencia de 0.96 para no pagar energía reactiva, pero claro, el caso límite es 0.9578. Si ustedes compensan a 0.9578, no pagan energía reactiva. Y compensar a un factor de potencia 0.9578 implica que el ángulo final va a terminar siendo 16.6992 grados, ¿correcto? ¿Correcto? Entonces, eso se refiere a compensar energía reactiva y al final tenemos algo, ¿no? La energía reactiva del condensador es el Q1 original menos Q2. Y el Q2 podemos decir que es P por 0.3. Entonces, la energía reactiva del condensador para el caso de que se está compensando para no pagar es tener el ángulo final a 16.6992, que es lo mismo decir que el factor de potencia es de 0.9578 y que es lo mismo en esta fórmula poner QC es igual a Q menos 0.3. ¿Correcto? Son bastante conceptos, pero lo vamos a ir viendo con algunos problemas. ¿Correcto? Entonces, bueno, voy a hacer un poquito de concepto más y ahí voy a hacer algunos problemas. Dicen, hallar la reactancia capacitiva de los bancos de condensadores y la capacitancia del mismo. Reactancia capacitiva, acuérdense que el QC es tensión al cuadrado entre XC. Porque si el QC lo hacemos la analogía con el S, acuérdense, potencia activa es tensión al cuadrado entre Z. Entonces, si nuestro elemento es totalmente reactivo capacitivo, tenemos QC igual tensión al cuadrado entre XC. O XC es igual tensión al cuadrado entre QC. El valor del condensador se halla al siguiente modo. XC es 1 entre 2 pi FC.
Por lo tanto, C es 1 entre 2 pi f xc. Y 1 entre xc es qc entre la tensión al cuadrado. Entonces tenemos la reactancia capacitiva y la capacitancia del banco de condensadores. Compensación del factor de potencia. Normalmente nosotros obtenemos de trabajar una potencia reactiva teórica. Entonces nosotros podemos obtener 4.19 kilovolt-ampere reactivo. Pero nosotros si buscamos en ferreterías para comprar bancos de condensadores, vamos a encontrar valores comerciales, no necesariamente el teórico. Cuando tú compras un banco de condensadores, lo pides de acuerdo a la potencia reactiva. No lo pides según capacitancia, lo pides según la potencia reactiva. Entonces, cuando nosotros hemos calculado, hemos tenido un valor teórico, pero debemos usar un valor comercial. Entonces, nuestro valor comercial debe ser mayor o igual al valor teórico, pero al mismo tiempo debe ser menor o igual al Q1 o a la potencia reactiva original, porque si lo hacemos igual, estamos cayendo en resonancia. Y si lo hacemos mayor, estamos volviendo a nuestra instalación capacitiva. Entonces vamos a ver este ejemplo. Pues sé que han sido bastantes datos el día de hoy, pero vamos a ver algún ejemplo para entender esto mejor. Entonces, tenemos el mismo problema de la electrobomba que ya habíamos hecho. Entonces, se nos solicita compensar el factor potencia de esta electrobomba. Ya teníamos de la parte anterior calculada la potencia aparente, que era S con un ángulo, o acá la estoy expresando como P más J, ¿correcto? Entonces, esta es la potencia aparente. Tenemos que esto es la potencia activa, ya la estoy poniendo ya le digo entre 1000 para tenerlo en unidades como kilovatios y kilovolt-ampere. Entonces, si queremos compensar para no pagar energía reactiva, la potencia reactiva del condensador va a ser Q menos 0.3P. Y eso daría un valor de 0.99358 kilovolt-ampere reactivo. O sea, en la práctica tendría que comprar un banco de 1 kilovolt-ampere reactivo para compensar, ¿no? Y ahora tenemos este otro problema. Los datos de placa del motor son 12 HP, eficiencia del 92%, 0.92, factor de potencia 0.86 en atraso, tensión 220, frecuencia 60 Hz. Se nos pide saber la potencia reactiva del banco necesario para eliminar el pago de energía reactiva, ¿no? Y también la potencia del banco de condensadores para tener un factor de potencia 0.9. Para esto último se solicita también hallar la reactancia capacitiva y el valor del condensador. Bueno, nos dicen saber la potencia reactiva del banco de condensador necesario para eliminar el pago de energía reactiva. Entonces, si queremos eso, primero debemos calcular la potencia aparente, ¿no? Entonces, la potencia aparente va a ser potencia mecánica por 746, pues nos han dado un HP, entre la eficiencia por el factor de potencia y más coseno inverso del factor de potencia. ¿Por qué? Porque el factor de potencia es en atraso. Si es en atraso, vuelvo a decir, corriente atrasada respecto a tensión, por lo tanto, el ángulo de la impedancia positivo, el ángulo del S es positivo. Entonces, de todos nuestros cálculos, y ya dividiendo entre 1000 para tener unidades de kilovolt-ampere, tenemos 11.3144 con ángulo de 30.6834 kilovolt-ampere, ¿correcto? Entonces, el S va a ser 9.7303 más J 5.7736. ¿Correcto? No. Sí.
y teniendo esto, tendríamos el P y el Q. Entonces, la potencia reactiva del condensador para no pagar energía reactiva es Q menos 0.3P. Hacemos eso y nos da 2.8545 kilovolt ampere reactivo. Entonces, si nosotros ponemos un banco de condensadores de 2.8545 kilovolt ampere reactivo, ya no pagamos energía reactiva. Ese es el primer ejercicio. El segundo ejercicio de acá es compensar para tener un factor de potencia de 0.9. Entonces, cuando nosotros hemos compensado usando la fórmula de Q menos 0.3P, estamos compensando para no pagar energía reactiva, es decir, para tener un factor de potencia de 0.9578 o un ángulo de 16.6992, ¿correcto? Pero si vamos a compensar para tener un factor de potencia de 0.9, igual vamos a pagar energía reactiva, pero tenemos que calcular entonces a qué corresponde este ángulo. Entonces, el ángulo original era 30.6834. Y el ángulo final, el ángulo 2, va a ser el coseno inverso de 0.9. Va a ser 25.8419. ¿Correcto? Y entonces acá sí aplicamos la fórmula con las tangentes. La potencia reactiva del condensador va a ser P por tangente de Φ1 menos tangente. Acá, disculpen, hay un error. Solo un minutito. Solo un minutito. El P ya está fuera del paréntesis, entonces vamos a reanudar. Entonces acá había un error, puse P fuera del paréntesis y dejé un P dentro del paréntesis. No, la fórmula es potencia del condensador es P, paréntesis, tangente de Φ1 menos tangente de Φ2. Entonces, como no estamos compensando para no pagar energía reactiva, igual vamos a pagar energía reactiva. Tenemos un ángulo final que es diferente de 16.6992. En ese caso usamos esta fórmula. Ustedes P, tangente Φ1 menos tangente Φ2, y vamos a tener que la potencia reactiva va a ser 1.061 kilovolt ampere. ¿Correcto? Antes, cuando no íbamos a pagar, obviamente teníamos una energía reactiva de condensador mayor. Teníamos 2.8545. Y con eso compensábamos bastante de los 5.7736 originales y ya no pagábamos. Pero en esta parte del problema, no vamos a compensar para no pagar, solo vamos a compensar algo, una cantidad. Entonces la potencia reactiva del condensador va a ser menos. Ese es el punto. Y bueno, si queremos hallar la reactancia del condensador, es tensión al cuadrado entre QC, va a ser este valor, y la capacitancia es 1 entre 2 pi FXC. Arreglando unidades, todo nos sale 58.1486 microfarados. Entonces, digamos, beneficios de compensar el factor de potencia es eliminamos costos por consumo de energía reactiva al tener un factor de potencia mayor o igual a 0.9578. Reducción de las pérdidas en las líneas, claro, porque la potencia aparente disminuyó, por lo tanto el módulo de la corriente disminuyó, entonces hay menos pérdidas de potencia en las líneas, menos caída de tensión en las líneas, y como estamos usando menos potencia aparente porque la hipotenusa disminuyó, tenemos, digamos, más potencia que podríamos usar de la fuente, ¿no? Entonces no la estaríamos sobreexigiendo.
Tenemos también, para que ustedes sepan, tenemos factores de potencia usuales, ¿no? Estos son valores que van a ver en los problemas, ¿no? Motores 0.85, 0.80. Lámparas incandescentes son los foquitos, esos que irradian bastante calor, son resistencias. Por eso el ángulo 0 y el coseno de 0 es 1. Entonces es una resistencia, no tiene parte imaginaria. Los fluorescentes no compensados son 0.5, digamos, máquinas de soldar, factor de potencia de 0.8 a 0.9 y en fin, ¿no? Ahí hay un ejemplo, definitivamente con los problemas podremos irlo viendo. Tenemos otro concepto más que es factor de carga. Factor de carga de una fuente y o suministro es el cociente entre la potencia aparente que brinda la operación de las cargas versus la potencia aparente nominal que puede brindar el suministro. Ojo, la máxima potencia aparente que puede brindar y no se considera el ángulo. Entonces, nosotros tenemos un suministro que va a poder dar potencia en el cuarto y el primer cuadrante, porque hemos visto que la potencia activa siempre es positiva en las cargas. El ángulo realmente depende de la carga o de cuánto esté demandando la carga, ¿no? Entonces, todo esto te podría dar el suministro. Te puede dar un valor de 100 kilovolamperes, ¿no? Pero tú vas a requerir menos. Tú de repente requieres 80. Entonces, tu factor de carga es 80 entre 100, sería 80%, ¿no? Digamos, véanlo como el sueldo. Ustedes ganan 5,000 soles al mes y sus gastos son, digamos, de 3,000. Entonces, ustedes están gastando el 60% de lo que reciben. El resto lo podrían ahorrar, ¿no? Entonces, la potencia de operación siempre va a ser menor o igual a la del suministro, porque no puedes usar más potencia de la que se te puede dar. No puedes gastar más dinero del que recibes. Al menos tengas una tarjeta de crédito y después estés llorando para pagar, ¿no? Pero bueno, entonces el ángulo está limitado entre menos 90 más 90 porque la carga al ser una impedancia, la parte real es positiva, la parte imaginaria puede ser positiva o negativa. Entonces estamos o en el cuarto o en el primer cuadrante. También lo podemos expresar en función de la corriente porque la tensión tiene que ser constante. Entonces, si dimos tensión, tensión, terminamos quedándonos con corriente de operación entre corriente de suministro. ¿Correcto? Entonces, esos son conceptos que tenemos y bueno, vamos a ver un problema para tratar de cristalizar esto, un único problema porque si no ya no nos va a dar el tiempo. Ya la siguiente clase vamos a ver más problemas. Este es un problema de un examen. Nos dicen, en el circuito la tensión medida en los terminales de impedancia 6 menos J8 es 24 voltios. Se pide calcular la tensión y la corriente proporcionadas por la fuente, calcular la potencia aparente, activa y reactiva proporcionadas por la fuente, el factor de potencia y después nos dicen el cálculo del componente que se conectará en paralelo con la fuente para corregir el factor de potencia hasta conseguir uno del 90% y uno que permita no pagar energía rápida. Entonces, ¿cómo enfocamos esto? Bueno, tenemos acá esta inductancia, nos dan la frecuencia, nos dicen en este caso que la frecuencia es 360 hercios y calculamos el XL, ¿no? XL es 2 pi FL, nos va a salir 14 ohms. Y este sería el circuito. Nos han dicho que la tensión en esta impedancia de 6 menos J8 es 24 voltios. Entonces, no tenemos ningún otro dato de tensión. Por lo tanto,
esta tensión de 24 voltios, o sea, la tensión de la impedancia de 6 menos J8, debemos ponerla como referencia, ¿no? Entonces, la tensión entre los puntos C y D va a ser nuestra referencia. Nosotros estamos asumiendo que eso es 24 raíz de 2 seno de omega t, ¿no? Vamos a tomarla como nuestra referencia. ¿Y en qué nos ayuda eso? Tendremos, si tenemos la referencia acá, tenemos I2, ¿no? Porque tenemos la tensión entre CD es 24 con ángulo 0. La impedancia en CD es 6 menos J8. Por lo tanto, si vimos o aplicamos la I2, tendremos la corriente I2, ¿no? I2 es tensión CD entre impedancia CD. Entonces nos sale 2.4 con ángulo de 53.1301. Y bueno, ¿qué más podríamos hacer para resolver aquí? No tenemos esta impedancia, podríamos hallar la impedancia total, ¿cierto? Esta impedancia es J14, acá es 6 menos J8, la impedancia total acá va a ser 6 menos J8 más J14. Entonces la impedancia total va a ser 6 más J6, ¿no? Entonces tenemos la impedancia total entre estos nodos, C, D, E. Redibujamos el circuito y tenemos esto, ¿no? Entonces, como tenemos I2, ¿no? Nosotros podemos calcular I, porque vean, si nosotros tenemos I2, este I bifurca en I1 y en I2. Entonces, por divisor de corriente, nosotros decimos que I2 es I por la otra impedancia entre la suma de las impedancias, ¿no? Entonces, y como I2 es, ya lo teníamos en la anterior parte, despejamos I. E I va a ser I2 por esto entre esto otro. I va a ser 3.4182 con ángulo de 53.1301. ¿No? Entonces tenemos la corriente y podríamos ya hallar, por ejemplo, podríamos hallar I1. I1 va a ser I menos I2. Y podríamos hallar, por ejemplo, la tensión, por dar un ejemplo, tensión CE va a ser I1 por 20. Por dar un ejemplo, la podemos hallar, ¿no? Es este valor, ley de Ohm. Y lo que nos falta es la tensión, perdón, la tensión de la fuente. La tensión de la fuente va a ser tensión BC más tensión CE más tensión EA. Tensión BC va a ser I por 1 con ángulo 30. E I es conocido. Tensión CE ya lo tenemos calculado. Podría ser I1 por 20 con ángulo de 45 o podría ser I2 por 8.4852 con ángulo de 45. Y tensión EA va a ser I, porque I bifurca en I1 en I2, y si 1 y 2 se vuelven a encontrar, esto es I, ¿no? Tensión EA va a ser I por 2 con ángulo de 30. Entonces la tensión entre BA va a ser tensión BC más tensión CE más tensión EA, que al final va a ser este valor de 30.58, perdón, 30.3859 con ángulo de 93.1191, ¿no? Entonces, si tenemos tensión y corriente, podremos calcular potencia, porque potencia es tensión por corriente conjugada, ¿no? Conjugado. Entonces, es poner el ángulo contrario a la corriente, ¿no? Entonces, multiplicamos y tenemos 103.8653 con ángulo de 39.9890. Calculamos cuánto es P y Q, es decir, lo pasamos de polar a cartesiano. Tenemos P y Q. Y bueno, vamos a calcular la parte de compensación, que es la que nos falta. Entonces, el ángulo original va a ser
originalmente tenemos un factor de potencia de 0.7661 en atraso. Y nosotros para compensar queremos llegar a un factor de potencia 0.9. 0.9 es un ángulo de 25.8419. Entonces, QC es P tangente de Φ1 menos tangente de Φ2. Es el valor de P por el ángulo original que era 39.989 menos la tangente del ángulo final que es 25.8419 y la potencia reactiva nos sale 28.2065 volamperios. Podemos hallar rápidamente el XC, la reactancia capacitiva, tensión al cuadrado entre QC, es fórmula. Y la capacitancia es 1 entre 2 pi FXC, es fórmula también, nos sale este valor. Pero en caso querramos hallar un factor de potencia para no pagar energía reactiva, es realmente tener un factor de potencia de 0.9578, lo que implica un ángulo final de 16.6992. Y en el caso de la reactancia capacitiva, perdón, de la potencia reactiva, podríamos usar la fórmula de Q menos 0.3P, que nos sale una potencia reactiva de 42.874 volampere reactivo. Para eso tenemos una reactancia capacitiva de 21.5348 y tenemos una capacitancia de 20.5293 microfarads. Entonces, hemos podido hacer un problema compensando totalmente, que es el caso 2 de la parte D, o compensando parcialmente, llegando a 0.9. Entonces, bueno, nosotros vamos a ver más ejercicios la próxima clase, ¿no? En general, lo que les digo es, tenemos que repasar más, hacer más ejercicios. No es por ánimo de molestar, pero la pregunta 3 de la práctica era directa. Varios de ustedes dijeron que en 5 minutos se solucionaba. La pregunta 1 de la práctica había un problema prácticamente idéntico. Entonces, lo que faltaba o el mayor tiempo era para la pregunta 2. Y la pregunta 2 era, no era ni siquiera un problema de diseño de conductor, sino que te decían que Profesor, su audio se cortó. No se escucha nada de lo que está diciendo ahorita. ¿escuchas? ¿El resto me escucha? Ahora sí, ahora sí. Ya, entonces, lo que acabo de presentar ya está colgado en Paideia. Antes de la clase he colgado todo. Entonces, ustedes podrían revisarlo y definitivamente pues la próxima clase vamos a hacer algún problema más para fijar bien la parte de potencia. Pero lo que quiero decir es que tenemos que practicar definitivamente más para las demás evaluaciones, ¿no? Entonces nosotros hemos tenido una práctica donde el problema 3 debía salir al toque y el problema 1 ya habíamos hecho algo muy parecido, por lo tanto el mayor tiempo debía ser para el problema 2. Era una práctica accesible, ¿correcto? Bueno, entonces nos quedamos allí y estamos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego.